Y bueno, ya que sabemos entonces la importancia de hacer demostraciones, ¿por dónde empezamos? Nos dan algún teorema, nos piden demostrar el teorema, ¿por dónde hay que empezar? Bueno, pues vamos a regresar un poquito otra vez a la historia, ¿sí? Y vamos a hablar de este señor que fue muy importante, Euclides de Alejandría, que vivió por allá del 300 a.C. Fue un matemático griego que vivió en Alejandría, ¿sí? Por lo cual seguramente pasó mucho tiempo en la biblioteca de Alejandría, estudiando pues, un montón de rollos y demás, ¿no? En su época ya existían un montón de teoremas, de fórmulas, de propiedades que se habían encontrado en geometría, tanto en geometría plana, en geometría del espacio, e incluso en teoría de números, ¿sí? Ya se habían estudiado números irracionales, por ejemplo, también. Entonces, había ya un montón de resultados matemáticos, pero todos estaban como dispersos entre diversas obras. De hecho, para cuando Euclides estaba viviendo en Alejandría, por allá del 300 a.C., ya habían vivido grandes matemáticos en Grecia, desde siglos antes. Uno de ellos fue Tales de Mileto, que vivió hacia el 600 a.C. Aquí hay que pensar un poquito. Estamos hablando de que Euclides vivió en el 300 y Tales de Mileto en el 600, o sea, 3 siglos antes, ¿sí? Estamos hablando de un tiempo importante, ¿no? Es como, por ejemplo, ahorita cuando hablamos de Newton, ¿no? Que lo vemos muy lejano, pero también fue hace unos 300 años, ¿sí? Es algo así como es Newton de lejano para nuestra época, bueno, pues para Euclides, Tales de Mileto así de lejano era. También ya había vivido Pitágoras de Samos, Teodoro de Cirene, Teeteto de Atenas y Eudoxo de Nido, entre algunos otros matemáticos griegos. Pero estos de aquí son de los más importantes. Hicieron grandes investigaciones en geometría plana, en geometría del espacio, y también estudiaron a los números irracionales, por ejemplo, y teoría de números, ¿sí? Así que cuando Euclides está estudiando por ahí en Alejandría, pues se encuentra con un montón de resultados de matemáticas dispersos entre varios papiros, ¿no? Por allí. A lo mejor en algún escrito se encuentra el teorema de Pitágoras, en otro se encuentra el teorema de Tales, ¿no? En otro se encuentra el estudio de los irracionales de Eudoxo, y así se va encontrando como diversos resultados, pero todos así como dispersos, desordenados. Y lo que Euclides hace es tomar todos esos conocimientos, o lo más que pudo de su época, y darles un orden, todo eso en una gran obra llamada Los Elementos. Los Elementos son un libro importantísimo para lo que es la cultura occidental, ¿sí? Los Elementos consta de 13 libros en los cuales habla de geometría plana, geometría del espacio y teoría de números. Y también por ahí trata los números irracionales. Este es el segundo libro con más ediciones publicadas. Hay más o menos, bueno, hay más de 1000 ediciones. Es el segundo libro porque solamente hay un libro que lo supera en ediciones, obviamente, que es la Biblia. Pero es sorprendente porque, bueno, la Biblia es un libro religioso que influye mucho en lo que ha sido la cultura occidental. Pero estamos hablando de que el segundo libro más influyente es un libro de matemáticas, ¿sí? El libro de geometría de Euclides, el libro de los elementos. Entonces, lo que Euclides hace para darle orden a todo esto es empezar por 23 definiciones, 5 postulados y 5 nociones comunes. Hay que entender por qué empieza de esta manera. Piensen, por ejemplo, en un teorema como el teorema de Pitágoras. Si ustedes tratan de demostrar el teorema de Pitágoras, van a tener que utilizar, si hacen por ejemplo la demostración de Euclides, van a tener que utilizar semejanza de triángulos. Por ahí viene implícita el teorema de Tales. Y entonces, siempre como que un teorema depende de otro teorema, que depende de otro teorema. Van dependiendo uno de otro, ¿no? Y esto pues obviamente no puede ser infinito. Llega un momento en el que se llega a una propiedad muy elemental que no hace falta demostrar, ¿sí? Bueno, pues a esas son a las que les llama nociones comunes y postulados. Entonces vamos a ver con más detalle esto de aquí. Que por cierto, a las nociones comunes también se les llamaba axiomas. Actualmente axioma y postulado es lo mismo, pero Euclides sí hacía como una diferencia entre uno y otro. Ahorita vamos a ver más o menos qué es lo que él hacía.
Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.